Nayib Bukele es el presidente más cool del mundo. Oh, yeah. No lo digo yo, lo dice él. Si Bukele es cool o no, eso lo pueden decidir ustedes, pero lo cierto es que sus políticas contribuyeron a que El Salvador sea el segundo país más seguro de América, después de Canadá, cuando hace menos de 15 años, en el 2010, era el más inseguro del continente. Sí, la verdad sí, nos sentimos más seguros todos los salvadoreños. Pero con el precio de tener la mayor población carcelaria del planeta y otras consecuencias que trajeron sus medidas radicales. Ellos se encuentran secuestrados. En un momento vamos a profundizar más en el modelo Bukele. Primero, hay que aclarar que el problema de la inseguridad no es solo salvadoreño. En América Latina se cometen el 33% de todos los asesinatos a nivel mundial, aunque aquí vive el 8% de la población. En este contexto, el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece que quiere ser el nuevo Bukele. I believe in the Noboa way. Quiere aplicar mano dura y hasta crear prisiones en alta mar para aislar a los presos más violentos. Y es que en Ecuador la situación realmente se salió de control. Los homicidios se multiplicaron por 8 en 5 años, desde el 2018. Pero los métodos de Noboa, aunque efectivos, ya han llevado a abusos de poder de funcionarios. Diablo, ¿qué es hecho? Le dije. Otros países, como Argentina, también quieren imitar el modelo Bukele. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. México tiene 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo y 98% de los crímenes denunciados en el país quedan impunes, según la ONG Impunidad Cero. Imagínense eso, 98% de impunidad. En el transporte público he sido asaltado un par de veces, 2 de ellas con pistola. Ahí el actual gobierno ha fallado en controlar el crimen. De eso vamos a hablar más adelante. La capital de Venezuela, Caracas, la ciudad en la que crecí, llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, según varios rankings en el 2016, y sigue en el top 3, dicen analistas. Yo crecí con miedo constante a los secuestros express, que era cuando te agarraban por un par de horas secuestrado y después te entregaban o no a tus familiares. Y también con el miedo a que me mataran para quitarme el celular. Aquí vamos a ver por qué hay tanta inseguridad en América Latina, pero vamos a enfocarnos sobre todo en los modelos que intentan combatirla. ¿Será que el modelo radical de Bukele es el mejor? ¿Será bueno que lo imiten en Argentina, Ecuador, Honduras y otros países, como ya está pasando? ¿O hay mejores opciones? Antes de responder eso, vamos a ver de dónde viene tanto crimen. Estudios indican que fallas estructurales históricas de América Latina, como la pobreza y la desigualdad, son las principales causas de tanto crimen, ya sea delincuencia común o crimen organizado. Ya en un episodio pasado vimos lo pobre y lo desigual que es la región. Empecemos con la pobreza. En América Latina, unos 70 millones de personas viven en pobreza extrema y más de 180 millones son considerados pobres en relación con el ingreso de sus países. Están mal integrados al mercado laboral y muchos terminan trabajando informalmente o en empleos de muy baja productividad. Obviamente la pobreza no lleva de ninguna manera automáticamente al crimen, pero una vida en un ciclo de pobreza y de pocas oportunidades económicas crea un terreno más fértil para el crimen que una vida de ricos en la que no te falta nada. Son los problemas estructurales asociados a la pobreza y la violencia, a su vez que las instituciones del Estado son particularmente débiles en varios países donde vemos mayores niveles de pobreza, mayores niveles de violencia y de crimen. Y si a la pobreza le sumas la desigualdad, el terreno es aún más fértil para el crimen. Y América Latina es la región más desigual del planeta, según la CEPAL. El 50% de la población más pobre de la región solo tiene el 1% de las riquezas, mientras que el 10% más acaudalado acumula el 77% de estas riquezas. La desigualdad es de las peores cosas que le pueden pasar a una población, porque mientras alguien tiene un sueldo de 50,000 pesos mensuales, 60,000 pesos mensuales, hay gente que no llega y no pasa de los 6,000 pesos. Entonces, eso genera carencia y la carencia genera violencia. De nuevo, igual que la pobreza, la desigualdad no lleva automáticamente al crimen, pero es un factor de riesgo. Por otro lado, gran parte de la violencia en Latinoamérica viene del crimen organizado. La organización Inside Crime atribuye la mitad de los homicidios que ocurren en la región a estas agrupaciones mafiosas. Es un tema que también tocamos en un episodio pasado de cómo te afecta. Por cierto, a nivel mundial hay un promedio de 6 asesinatos anuales por cada 100,000 habitantes.
6. Ahora, miren estos números de la región. En Jamaica hubo 53 asesinatos por cada 100.000 habitantes el año pasado, casi 10 veces más que el promedio mundial. En el top 10 de los países más violentos hay 6 en los que hubo más de 30 homicidios. Y en todos los top 10 hubo más de 20 asesinatos. Honduras, Ecuador, México y Colombia son los países hispanohablantes con más homicidios. Los 4 tienen una cosa en común: son focos del crimen organizado. Prácticamente millones de jóvenes y niños cuya alternativa de vida sea muy poco verdaderamente posible. Entonces las drogas, el mercado ilegal, las ganancias informales se convierten en la única forma de vida. Luego también, además de los problemas, digamos, estructurales de la región, tenemos enormes niveles de corrupción institucional y política que permiten que los mercados ilegales florezcan. El desempleo juvenil en América Latina ronda el 20%. El promedio internacional es del 13%. Y para muchos desempleados el crimen organizado es la única opción de trabajo, la única posibilidad para conseguir dinero y otros beneficios. En un momento vamos a profundizar en eso de las pandillas y en los controversiales métodos que gobiernos, como el del salvadoreño Nayib Bukele, han usado para erradicarlas. Pero antes de hablar de los métodos que usan los gobiernos para luchar contra la inseguridad, vamos a ver algo importantísimo para entender por qué hay tanto crimen en la región: la impunidad. Sí, bueno, de todas esas, la última vez sí denuncié. Sí fue muy tedioso y no se llevó a ninguna solución. O sea, al final fue estar todo el día en el MP y no se llevó a nada, o sea, no se dio seguimiento. La impunidad en México está fuera de control. Los números que nosotros tenemos es que de cada 100 delitos que se cometen, solamente se denuncian 11, y de cada 100 que se denuncian, solamente se resuelven 9, ¿no? Entonces, para nosotros, pues es casi una impunidad del 98% en general. 98% de impunidad. Por estas cifras, México es un caso extremo. Y que no haya castigo, que no haya consecuencias penales en el 98% de los casos genera más violencia. En el transporte público he sido asaltado un par de veces, 2 de ellas con pistola y otras pues donde se sube nada más a pedirte dinero y con amenazas. Si no hay castigo, ¿por qué no resolver las cosas por las malas, a balazos? Estamos hablando de un país plagado de crimen organizado y no hay quien los detenga. Las agencias locales están fallando. Desafortunadamente conozco mujeres que han denunciado y no ha pasado absolutamente nada, o las condenas son una burla más que algo que sientas que te hicieron justicia, no, más bien como que alguien se está riendo de ti probablemente. Sí ha habido intentos de acabar con el crimen organizado en México. En el 2006, el entonces presidente Felipe Calderón llamó una guerra contra la delincuencia y el narco. Ese enfrentamiento dejó más de 150.000 muertos, según algunos cálculos. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, apostó por una estrategia que llamó abrazos y no balazos. Y la estrategia falló. Según las cifras, los narcotraficantes no tienen ganas de estar abrazando a nadie. Datos oficiales indican que la actual administración acumula un total de más de 170.000 asesinatos. El gobierno anterior de Peña Nieto cerró con más de 157.000 y el de Calderón con más de 121.000. Y en realidad parece que López Obrador no cambió la estrategia significativamente. Lo que pasa es que la estrategia de López Obrador, abrazos y no balazos, en promesas de campaña se suponía que pasaba por respaldar a las autoridades civiles, no a las autoridades militares, de tener una política mucho más de reintegración social y no tanto de persecución de los delitos, pero lo que vimos ya a partir de que pues ya casi termina este gobierno es que se continuó con la misma política que tenían otros presidentes. Es evidente que el modelo de México no funciona. Vamos a ver otro modelo que sí ha dado resultados, pero también ha dado mucha polémica, el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Miren, yo no sé si Bukele es el presidente más cool del mundo, como él proclama, pero lo que sí les puedo decir es que es el más popular de América Latina y no solo eso.
debe ser sin duda uno de los presidentes más populares a nivel mundial. Sus niveles de aprobación usualmente están por sobre un 80% o incluso un 90%. Para ser exactos, tiene un 88% de aprobación en El Salvador, según la organización America Society. Le sigue muy de lejos el presidente dominicano Luis Abinader con 69% y luego los presidentes de México, Ecuador y Costa Rica. La verdad siento que ha mejorado bastante el país para mí en muchos aspectos, ¿verdad? Esta popularidad tan abrumadora la tiene sobre todo por su éxito en la guerra contra las maras. Son pandillas juveniles surgidas en Estados Unidos entre la comunidad de migrantes salvadoreños y de otros países latinoamericanos en Los Ángeles. Las maras se exportaron a El Salvador con la expulsión de muchos migrantes. Muchos de ellos habían vivido o incluso peleado en la guerra civil salvadoreña antes de emigrar a Estados Unidos y tenían traumas y experiencia con la violencia. Hay muchas maras, pero las bandas principales son dos, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Entre todas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Estos son los homicidios por cada 100.000 habitantes desde el 2015 en El Salvador. Pasaron de 103 a 7,8 en 7 años. Pero ojo, no empezó con Bukele. Él es presidente desde el 2019 y ya para ese entonces la cifra de asesinatos se redujo de 103 a 36. Pero el descenso más pronunciado, sin duda, fue con Bukele. En 2023, de acuerdo a algunos de los datos que estaba viendo y que están disponibles, y debido a las políticas que ha adoptado el gobierno, El Salvador ha registrado una tasa de aproximadamente 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las personas se notan más relajadas, se notan con más confianza, como que ya no sienten ese temor que se sentía antes. Política de mano dura de Bukele tiene algunas medidas destacables, como la construcción de algunas megacárceles, en particular el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, que tiene la fama de ser la prisión más grande de América. Otro mandato es la declaración de un régimen de excepción en marzo de 2022 que suspende varias libertades y que rige hasta ahora. Y eso muestra la otra cara de la moneda. Llegaron donde él y le dijeron, venid, a vos te vamos a llevar también. Esto es un dolor que no acaba hasta que mi hijo salga. Él trabajaba honradamente. Parte de las medidas de Bukele han sido detenciones masivas que ignoran derechos civiles básicos. Ellos me dijeron de que solo 15 días se lo iban a llevar y que me lo iban a devolver. Hasta este día mi hijo, hoy el 3 de abril cumplió 2 años y yo no sé nada de mi hijo. Desde el 2022, las fuerzas de seguridad han encarcelado a unas 75.000 personas en un país de 6,3 millones de habitantes. 1 de cada 45 adultos en el país está preso. La ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario estima que de esos 75.000 detenidos en 2 años de régimen de excepción, un 35%, es decir, unas 26.000 personas, son personas inocentes detenidas de manera arbitraria. También indican que al menos 240 personas han muerto bajo la tutela del Estado. Ellos se encuentran secuestrados porque no sabemos la salud de ellos, si están vivos, si están muertos, y ellos no deben nada. Bueno, mi hijo no debe nada, no debe nada. Muchos son detenidos simplemente por tener tatuajes o por estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. La señora de la tienda llorando porque ella dice, me quedé con la gaseosa en la mano, que me la pidió. Se bajan, lo echan al carro, se suben ellos a la moto y se lo llevan. El que tengas a tanta gente en la cárcel solo abre la puerta a violaciones de derechos humanos, porque es imposible que tengas a tanta gente en la cárcel ya juzgada. Hay muchas denuncias de abusos y 9 de cada 10 salvadoreños están en desacuerdo con por lo menos una de las suspensiones de derechos vigentes. Pero igual el modelo de El Salvador sigue causando furor en América Latina y muchos políticos quieren imitarlo. Patricia Bullrich, ex candidata presidencial y actual ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei en Argentina, es fan declarada de Bukele, como ya vimos hace un rato. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro está imitando lo que hizo Bukele en El Salvador. Y no es la única. En toda la región aparecen imitadores y se encienden los debates. En mi parecer son medidas muy drásticas. Se podrían empezar a tomar otras medidas más a fondo. Pues yo estoy muy de acuerdo con el plan de gobierno que tiene Bukele y creo que
el presidente Noboa ha imitado o ha cogido lo mejor de ese plan. Pero ¿puede un mismo modelo ser aplicable a todos los países, aunque tengan realidades sociales diferentes? Ya hay países que están experimentando con este modelo y un gran ejemplo es Ecuador. En los últimos años, Ecuador pasó de ser uno de los países más pacíficos de la región a convertirse en el epicentro de mafias y cárteles de droga internacionales de México, Colombia y hasta Albania, que compiten por corredores estratégicos. Estos son los homicidios por cada 100.000 habitantes del 2018. Como ya mencioné, en 5 años se multiplicaron por 8. A ver, hay 8 veces más homicidios que hace 5 años. Y te van robando, te sacan una pistola en moto o en bicicleta. Y si no les da, te llegan a matar. Ahorita no andan viendo si son niños o personas adultas. En 2023, Ecuador registró la tasa de homicidios más alta de cualquier país de Centro y Sudamérica. Guayaquil está en la posición número 8 de las ciudades más violentas del mundo. Me querían robar el carro y me dispararon, empezaron a disparar como locos para llevarse el carro. Y eso para mí fue una experiencia muy fea. Y en realidad en este país ya no se vive, se sobrevive. Ha habido asesinatos de candidatos presidenciales y alcaldes, periodistas amenazados por investigar la corrupción, enfrentamientos y decapitaciones en prisiones. Los primeros meses de este año han sido todavía más violentos. Hubo un asalto a un noticiero en vivo en Guayaquil, no sé si lo recuerden. Estallaron motines en cárceles con la fuga de 2 líderes de bandas criminales. Y poco más de una semana después, el fiscal que investigaba el asalto de la televisora fue asesinado. Nada fácil para el nuevo presidente Daniel Noboa. Con 36 años, es el presidente más joven en la historia de Ecuador. Es un millennial, como su homólogo salvadoreño, Bukele. Lleva menos de medio año en el cargo y su principal reto es apaciguar la grave crisis de seguridad en Ecuador. Decretó un estado de emergencia por 60 días para declarar al país en un conflicto armado interno. Así justificó dar más poder a los militares, que desde entonces patrullan las calles, establecen toques de queda nocturnos e intentan tomar control de las cárceles. Toda banda armada se consideró grupo terrorista y por ende objetivo militar. Imitando a Nayib Bukele, el pasado 8 de enero dejó el traje y la corbata en el closet y salió con su chaqueta de cuero para, según él, respaldar las Fuerzas Armadas contra la criminalidad. También hay otra imitación a la SECOT salvadoreña bajo el nombre Proyecto Fénix, una mega prisión. Como dije hace un rato, quiere ser más papista que el Papa, o mejor dicho, más bukelista que Bukele, y hasta crear prisiones en alta mar para aislar aún más a los reclusos más violentos. El próximo que imita a Bukele tendrá que mandar a los presos a Marte, a Júpiter. Lo cierto es que con la mano dura estos mandatarios disparan su popularidad. En otros gobiernos no han hecho nada y yo veo en él que está haciendo muchas cosas buenas, ya que está actuando bastante en la inseguridad del país. Pues me parece genial, era hora que suceda algo así. Por las calles tenemos tantos criminales que ahora los están cogiendo y se necesitan cárceles seguras. Yo creo que sí ha sido súper importante para que nuestro país de cierta manera pues tenga la libertad de salir a la calle, cualquier persona a trabajar. Y es que la mano dura puede ser muy eficiente y reducir la criminalidad rápido. Ya vimos lo que pasó en El Salvador. Y en Guayaquil, solo de diciembre del 2023 a enero de 2024, los homicidios cayeron en un 33%, según el New York Times. Pero de nuevo, a un alto costo, las libertades civiles y la vulneración de los derechos humanos, reportan diferentes organismos. O sea, la percepción de la gente es mano dura. Y estás de acuerdo con que los militares están en las calles y el 80% te dice que sí de nuevo, ¿no? Entonces, no hemos podido comunicar los peligros que esto conlleva, o sea, que los estamos viviendo, pero no es lo que sale en las noticias, en general eso. Y a mí me parece que no funciona, que justamente lo que propicia es un abuso de poder y sobre todo cuando están los militares que son absolutamente opacos. Las redes sociales están inundadas de videos con jóvenes detenidos recibiendo golpes en la cabeza, como los que vimos al principio, obligando a 2 hombres a darse besos por argumentar que son pareja homosexual en una redada, o a borrarse un tatuaje del cuerpo hasta que les sangre la piel. Los familiares de presos alegan también abusos similares.
Y con las redadas masivas se corre el riesgo también de llevar a gente inocente a prisiones, como ha ocurrido en El Salvador. ¿Qué dicen los expertos? ¿Puede tener éxito el modelo Bukele en otros países? Y yo personalmente soy escéptico de esto. Creo que el modelo de Bukele no puede ser imitado en otros países. El gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele se enfrentaba a las maras o las pandillas, que son distintos en materia de financiamiento y armamento, en comparación a los grupos de narcotráfico. A su vez, lo que vemos es que El Salvador tenía instituciones de seguridad pública que estaban mejor preparadas y Nayib Bukele realmente ha invertido mucho en ellas. Y por último, también es importante considerar que Nayib Bukele ha podido adoptar muchas de sus medidas sin una oposición política después de 2021. Creo que la realidad y los desafíos en materia de seguridad pública actualmente son muy distintos. Eso de aplicar un mismo modelo para todos los países no creo que sea factible y no creo que dé resultados. Entonces, si este modelo no es una fórmula universal, ¿qué otras opciones hay? No solo es que posiblemente el modelo Bukele no funcione en otros países, sino que, aunque funcione, tiene unas desventajas inmensas, como ya vimos. Pones el énfasis en el castigo, nada más, lo cual también a la larga no te sirve de nada porque entonces no has reintegrado las redes de la sociedad, no has reinsertado en la sociedad a la gente que sale de la cárcel. Se trata de la erosión de la democracia liberal en estos países y también del Estado de Derecho en los países. Hay muchas personas que han sido enviadas a prisión por error, ¿cierto? El Salvador ahora es menos democrático que cuando en comparación hacia algunos años. Entonces, ¿qué alternativas hay? Sí, pues nosotros pensamos que necesitamos pensar en justicia restaurativa, ¿no? En enfocarnos más en las víctimas de los delitos, en hablar de la reinserción social de las personas. Que hay una verdadera rehabilitación, actividades que permitan a las personas privadas de libertad realmente cambiar esa conducta delictiva, darles herramientas para que estén involucradas en una actividad legal, apegada a la ley, una vez que salgan de los centros carcelarios. Creo que también eso debe ir de la mano con la construcción de nuevas cárceles. Esta rehabilitación va de la mano de la educación. Bueno, creo yo que la solución principal debe ser la educación. La educación hacia las nuevas generaciones. Ya hablábamos antes del presidente mexicano AMLO y su estrategia de abrazos, no balazos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro también tiene su propio eslogan pidiendo universidades y no cárceles. Pero ¿son planes viables? ¿Qué ideas concretas hay más allá de los eslóganes? Primero, hay que fortalecer las instituciones estatales, particularmente las instituciones que están tratando de o están encargadas de poder luchar o combatir o reducir el crimen organizado. Al mismo tiempo, es importante fortalecer el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. Acá es importante pensar en las estrategias de crecimiento y la habilidad de gobiernos para realmente ofrecerle oportunidades de movilidad social, de crecimiento a los habitantes de la región. El crimen, y esto lo hemos visto con las pandillas o las maras o también los grupos de narcotráfico, son actores internacionales. En la medida que los países latinoamericanos y del Caribe estén cooperando más, estén más integrados en materia de seguridad pública, se podría traducir a una reducción en las tasas de crimen y de violencia que existe actualmente en la región. Y como con tantos otros males latinoamericanos, eliminar la corrupción es esencial. Hay que enfrentar con mucha fortaleza la corrupción política, que como ustedes han mostrado en muchos informes, está rampante en la región, es una epidemia a todo nivel y prácticamente en todos los países. Para hacer las instituciones locales más efectivas y menos corruptas, hay que darles más importancia y recursos. Fortalecer justo a las instituciones civiles, que es donde se presentan los delitos, o sea, los delitos pasan en el ámbito local. México es un país federal, entonces hay, digamos, policía local, jueces locales y luego policía federal, jueces federales. Y los delitos de más impacto, homicidio, feminicidio, desaparición, extorsión, todos estos se investigan a nivel local y son las autoridades
primer respondientes, o sea, las primeras que tienen conocimiento, las que tienen que llevar a cabo esa investigación, y son a las que menos recursos les damos y las que están, como digamos, más aisladas en cuanto a presupuesto, de capacitación, etcétera. Entonces, no es mano dura o nada. Hay alternativas y caminos medios. Miren, Latinoamérica es una región de extremos, la más desigual del planeta, la más violenta del mundo, la más corrupta de Occidente. Esto ya es grave, y más grave aún porque lleva a reacciones extremas. La mano dura es una reacción bastante radical a la violencia, se incluye detenciones injustificadas, torturas y aprisionamientos y asesinatos extrajudiciales. Es un debate muy difícil y que continúa. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con tanto crimen, con tanta violencia? Es un problema complicado, no hay soluciones fáciles. El modelo Bukele es efectivo pero extremo y con grandes fallas, no es ideal. Ojalá este episodio ayude a matizar un poco lo que algunos consideran un modelo ideal y sobre todo que contribuya a un debate constructivo que busque conseguir mejores soluciones. Al final no se trata de criticar un modelo porque sea de un político particular, sino criticarlo por sus fallas, por atropellar los derechos humanos y que así nos acerquemos a esas mejores soluciones. ¿Qué tan grave es la inseguridad en tu país? ¿Qué opinas de la mano dura? Leo sus comentarios en el canal de YouTube de Cómo Te Afecta. Recuerden suscribirse y hasta la semana que viene. Adiós.